A esta hora presentamos El Verídico. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Si podemos tener el audio del doctor. Jaime del Castillo Jaramillo está con nosotros en la plataforma de televisión. Hola. Ahora sí lo escuchamos. Adelante, doctor. ¿Aló? Muy bien, entonces iniciamos un programa, el tercero, de este lunes 28 de noviembre del año 2022. En el primer programa nosotros comentamos pues las incidencias de la fallida presentación de la denuncia por traición a la patria contra el presidente de la República y nuestros argumentos jurídicos constitucionales fueron asumidos por el Tribunal Constitucional a las pocas horas. En el segundo programa comentamos, casi en extenso, la presentación del maestro Aníbal Torres por ante el Congreso de la República y les dijimos pues que esa fundamentación de la cuestión de confianza estaba más que bien fundamentada. Y efectivamente, a este lunes 28 tenemos ya consolidada, ¿no es cierto?, el primer rechazo de la cuestión de confianza. O sea, el Congreso de la República en estos momentos está contra la pared y contra la historia también, ¿no?, que es lo más grave, por cuanto el Congreso de la República nos ha decepcionado absolutamente, ¿no? No hay leyes gravitantes, importantes, que se hayan aprobado a favor del pueblo y nos está costando una millonada mantenerlos a estos 130 señores. Muy bien, ha juramentado, además, el quinto gabinete del presidente Castillo, con una mujer que es la más joven premier que ha tenido la historia política republicana, 33 años de edad. Y como lo ha dicho en una entrevista hace poco, ella tiene un desafío, asume un desafío muy fuerte, muy grave, en una circunstancia muy interesante para nuestra historia política nacional y para la coyuntura. Además que es de izquierda, se reconoció de izquierda, eso fue en un medio de comunicación del Estado. Muy bien, entonces ya tenemos al quinto gabinete ministerial, es lo que quería comentar, abrir el abrebocas del programa, porque luego vamos a comentar las declaraciones de la Premier en detalle y también tenemos otros videos con respecto o imágenes con respecto al mensaje presidencial del primer mandatario. Entonces tenemos el quinto gabinete ministerial y hay algunos cambios que es necesario darles alguna connotación analítica, como por ejemplo el caso del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Juan Altamirano Quispe, quien es un paisano del presidente de la República. Acá tenemos un hombre que esperemos responda a las expectativas del presidente. Es ingeniero agrónomo de profesión, Juan Altamirano Quispe, y ha trabajado en la dirección de la Agencia Agraria de Celentín. Ya el presidente Castillo había colocado a una paisana suya como premier, inclusive, ¿no? Mirta Vázquez, y resultó que salió tirando la puerta y despotricando cada vez que puede del presidente de la República, ¿no? Ha pasado a la historia, lamentablemente desubicada, la cajamarquina, Mirta Vázquez, y bueno, ahí quedará, ¿no? Acá tiene una oportunidad entonces el nuevo ministro Juan Altamirano Quispe, quien asume un problema, ¿no? El problema de la compra de fertilizantes. Es de notar cómo el presidente de la República está fastidiado por ese tema de la compra de fertilizantes. Está cambiando ministros, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo que no logran poner en el puerto del Callao las toneladas de fertilizantes que necesita el Perú para implementar su segunda reforma agraria. Entonces, vamos a ver cómo le va con este eh, cajamarquino, Juan Altamirano Quispe. El otro jale importante del presidente es la congresista silvana Emperatriz Robles Araujo. Ella viene del Partido Perú Libre, ¿no? Es natural de Chanchamayo, por eso es que en su juramentación la hemos visto portar los collares, ¿no es cierto?,
originarios de su zona, ¿no? Que es la Selva Central, una zona hermosísima. Conozco Chanchamayo, el cóctel de café de Chanchamayo es maravilloso, entre otras maravillas naturales, ¿no es cierto?, de ese lugar. Entonces, ¿por qué es importante Silvana Robles? Porque ella asegura, primero, tener ojos y oídos al costado de los hermanos Cerrón, que son muy peligrosos, muy sinuosos, y han demostrado ser traidores, ¿no es cierto?, a Pedro Castillo. Entonces la presencia de Silvana Robles un poco como que ancla, ¿no es cierto?, por un lado con la ministra de Salud, Kelly Portalatino, y por otro lado con Silvana Robles, pretende anclar y encajonar a los hermanos Cerrón. Esperemos que lo logre, ¿no? Ella ha sido enfermera técnica, la actual ministra que estamos mencionando, ha sido enfermera técnica y hoy es cirujana dentista por la Universidad Alas Peruana, ¿correcto? Entonces ahí tenemos a Silvana Araujo, quien reemplaza a Betsy Chávez en la cartera de Cultura. Además de que el presidente logra colocar a una mujer vinculada a las culturas aborígenes, ¿no es cierto?, como los Acháninca y otros más, de la región propia de la Selva Central. Un buen jale del presidente en el aspecto político y en el aspecto administrativo, ¿no? Ahora, ministro de Energía y Minas, tenemos un nuevo personaje, Oliverio Muñoz Cabrera, que es un ingeniero de minas, ¿no? Es un hombre muy vinculado a la vida profesional, ¿no es cierto?, de su gremio, y es consultor. Vamos a ver cómo le va, ¿no? Por lo pronto parece que se cansó doña Alessandra Herrera, que no ha solucionado algunos temas, ¿no? Parece que se estancó con este problema que todavía está vigente, ¿no?, de Chalhuahuacho, y bueno, el presidente ha decidido cambiarla. Entonces estamos viendo últimamente a un presidente de la República que va tomando decisiones un poco más rápido. De repente, en el primer año empezó un poco lento, ¿no es cierto? Pero ahora lo vemos que va tomando decisiones un poco más rápido y más seguro, ¿no? Otro ministro tenemos nuevo, Eduardo Mora Aznarán, quien es un técnico, ¿no? Este señor vino con el exministro Salardi y ya trabajó en el Ministerio de la Producción, específicamente en Foncopes, vinculado al tema del procesamiento de consumo humano directo e indirecto, ¿no es cierto?, Dirección General de Pesca. Esperemos que con este señor se empiece a ver algo positivo a favor del pueblo con respecto al consumo humano de pesca, ¿no es cierto? O sea, mejor dicho, que tengamos pescado más cómodo, ¿no? Y el tema de la pesca ilegal. El anterior ministro se fue porque al parecer quería aligerar las penas, ¿no es cierto?, o las sanciones para los vinculados a la pesca ilegal, lo cual es gravísimo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con este señor Moras Narán, le vamos a poner el ojo, ¿no? Y el siguiente ministro, que lo tenía tapadito o tapadita, es Heidi Juárez Calle, muy conocida en la zona norte del país. Su padre es empresario, su padre ha postulado varias veces por el partido APP y ella llegó a ser congresista por el partido APP y luego se pasó a Podemos. La cosa es que la juramentación de Heidi Juárez Calle causó las iras divinas, si se puede decir así, de los partidarios de APP y de Podemos Perú, ¿no? Ustedes saben que ella está vinculada a la supuesta grabación de un audio de Lady Camones, que le costó precisamente la presidencia del Congreso, y Lady Camones no la tiene precisamente entre su lista de amigos, ¿no? Entonces, inclusive el señor Luna Gálvez zapateó como bailador de guaylas y la obligó a dejar el partido, la bancada de Podemos Perú. Heidi Juárez ya oficialmente dejó la bancada. 37 años, he estudiado ciencias políticas en la UPAO, que es una universidad norteña, ¿no? Y tiene una maestría en Derecho Civil. Luego, políticamente no es muy relevante,
pero me parece que el presidente de la República la quiere tener cerca porque viene a vincularse mucho con el empresariado pesquero norteño, y estamos hablando de movimiento económico que puede impulsar cuestiones políticas en el norte, y también porque tiene información privilegiada, Heidi Juárez, y puede conducir bien las acciones del presidente de la República, y lo vuelvo a repetir en esta oportunidad, que tiene entre ceja y ceja a César Acuña. Como en otro video o en otro momento, parece que en una entrevista que me hicieron, les dije que el presidente de la República considera que romperle la pata de la mesa de las mafias universitarias implica traerse abajo a César Acuña, en primer lugar, ¿no? Entonces, con el ingreso libre a las universidades, prácticamente el presidente de la República va a desmontar un poderoso grupo mafioso. Entonces, ojalá que lo logre el presidente de la República, porque cualquier mafia es negativa para los intereses nacionales. Y hay otra ministra, Cintia Lindo Espinosa, que es política al 100% de Perú Libre, ¿no? Postuló como congresista por Piura, ¿no? Es licenciada en educación, o sea que es colega del presidente de la República en educación primaria, ¿no? Y ha sido nombrada prefecta regional de Piura, ¿no? Entonces tenemos ahí una mujer política al 100% en la cartera que ha dejado Dina Boluarte. La respuesta del presidente ante Dina Boluarte, su vicepresidenta, quien abandonó el barco, fue colocar a una militante del partido y a una mujer que considera que se la va a jugar por el presidente Pedro Castillo. Entonces, anotemos esto. Dina Boluarte con Pedro Castillo no están muy bien, porque Dina Boluarte siempre ha querido marcar una distancia chanca, ¿no? Entonces, eso como que no le va bien al presidente de la República. Ya saben ustedes que Castillo es una persona que, como dice John Kennedy, perdona a tus enemigos, pero nunca olvides sus apellidos, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Los ministros que continúan, César Landa Arroyo, que es un maestro de maestros, un jurista de primer nivel, qué bueno que él continúe, haya decidido seguir respaldando al presidente de la República. Es un obelisco sólido en el gabinete, es un hombre que conoce mucho de derecho constitucional, derecho internacional público, y qué bueno, es un ministro de lujo. Continúa Daniel Barragán, que va a jugar un papel muy importante en las horas que vienen, ¿eh? Barragán y el ministro del Interior, Willy Huertas, son un tándem que representan precisamente la fuerza pública. Y ojo que estamos hablando de que el cierre del Congreso va a necesitar triangularse cuestiones operativas en el campo militar y en el campo policial, de tal manera que se hayan quedado estos dos ministros dice mucho de la muñeca del presidente de la República. Dice bastante. Implica que esos dos ministros ya están comprometidos en varios temas políticos muy serios y muy delicados, ¿correcto? Se queda Félix Chero, que es un excelente asesor jurídico del gobierno. El éxito, precisamente, de la cuestión de confianza que denegó el Congreso de la República tiene mucho que ver con este chiclayano, mi paisano, el ministro Félix Chero Medina. En el Ministerio de Educación se queda el guanuqueño Rosendo Serna. Es importante esto porque el ministro Serna está cargando en el hombro el tema del pleito con el SUTEP, que están reclamando, están haciendo problemas al gobierno, ¿no? Y el presidente sigue muy firme en la idea de que su sindicato es el que tiene que superar al SUTEP, ¿no? Entonces, en ese tira y jala, Rosendo Serna ha asumido la labor de colaboración y ayuda con el presidente de la República en este tema específico. Por lo demás, la educación nacional está avanzando
¿no? No hay problemas en el sector de educación, salvo los de infraestructura que supongo que se irán a cubrir con este tema del presupuesto que ya se está debatiendo. En trabajo continúa Alejandro Salas, ¿no? Que más que ser un ministro de trabajo, es un ministro, digamos, eh, ¿cómo le llaman? Escudero, es un ministro escudero del presidente de la República, muy, digamos, persuasivo, muy persuasivo y de buena dicción, de buena labia, como se dice en los ambientes populares, y igual que la Premier, tiene muy buena dicción y es confrontacional cuando tiene que hacerlo. Entonces, qué bueno que se haya quedado Alejandro Salas. No olvidemos que Alejandro Salas era enemigo del gobierno, era anticomunista, atacaba a Castillo, atacaba al premier Torres Vázquez. Sin embargo, fíjense ustedes, entró a la escuelita de Pedro Castillo y ahora es un personaje valioso, ¿no? Está también Richard Tineo, continúa el ministro Richard Tineo, que es un experto en comunicaciones, ¿eh? Todo lo que es inteligencia comunicacional, Tineo lo maneja muy bien. O sea, que se haya quedado Tineo ahí habla muy bien de la muñeca del presidente en ese campo de las comunicaciones. Y me parece que van a haber cambios. Por lo pronto ya se cambió el director, el directorio, Canal 7 y RTP con otro personaje que ya comentaremos en otra oportunidad. Se queda en vivienda César Paniagua, a pesar que la prensa lo viene moliendo y demoliendo a César Paniagua, pero se queda. Y Wilber Rosas se queda en ambiente, aunque aquí tengo que jalarle la oreja a Wilber Rosas y a la izquierda, amiga o cercana a Perú Libre, ¿no? Porque Wilber Rosas es un buen parlamentario de izquierda. Nosotros lo hemos visto razonar, argumentar y polemizar muy bien. Sin embargo, guarda un silencio al estilo Dina Boluarte, lo cual un poco como que supongo que también al presidente le generará, digamos, un poco de sospecha, ¿no? Y de fastidio, porque no lo vemos a un izquierdista excitado, ¿no? Lo que necesitamos ahí a un izquierdista excitado, ¿no es cierto? Que esté, digamos, emocionado por el cargo y por el contexto. Sin embargo, a Wilber Rosas lo vemos que maneja un perfil bajo, pero lo ha mantenido, el presidente lo ha ratificado. Debe haber ahí algún pacto entre ellos, ya se descubrirá más adelante, pero de que hay algo entre ellos a favor del gobierno, ya lo veremos en las próximas semanas. Y finalmente, Kurt Burneo, mi amigo, con Kurt Burneo dictamos juntos en la Academia Programa 2000, estamos hablando de los años 80, esa academia quedaba en la avenida Garcilaso, esquina con Bolivia, y ahí dictábamos con Burneo, él dictaba economía, yo dictaba historia universal y otros cursos. Entonces Burneo siempre ha sido un hombre muy serio en cuanto a su profesión, ha sido un hombre con personalidad, tenía su cabello rizado, ¿no? Es medio azambado, pelucón, ahora está delgado él, sin cabello, pero de que es un buen profesional, lo es. Muy bien, entonces aquí tenemos digamos, una revisión del equipo que está acompañando a la Premier Betsy Chávez. Es el mismo equipo de Aníbal Torres. Y Aníbal Torres ha sido designado asesor de la Premier Chávez, ¿no es cierto? O sea, nada ha cambiado salvo la formalidad. El que está gobernando obviamente es Aníbal Torres, el gabinete ministerial es de él al 90%. Entonces, si Chávez ha decidido con muy buen tino y como buena política, ha decidido ponerse atrás de ese oso grizzly que es Aníbal Torres Vázquez. Ella está como una osesna atrás de él y me parece muy inteligente la decisión de Betsy Chávez, ¿no? Entonces el presidente de la República, fíjense ustedes cómo con mucha muñeca y con mucha paciencia ha logrado formar un círculo que le podríamos llamar
los hombres del presidente, los hombres y las mujeres del presidente. Kelly Portalatino, por ejemplo, quiere ponerse al mismo nivel de Betsy Chávez. Igual Silvana Robles me parece que va por ese camino, porque solamente tiene una guerrera Saiyajin Castillo, que es Betsy Chávez. Dina Boluarte ya saltó del barco. Entonces, Castillo es muy inteligente, muy hábil, ¿no es cierto? Muy astuto, muy cazurro, ¿no es cierto? Y va haciendo las cosas a su ritmo, a su estilo y a su compás. Muy bien, ahora vamos a ver un primer video, pasando a otro tema vamos a continuar después. Vamos a escuchar a don César Hildebrand, quien yo siempre he seguido y he admirado desde que era estudiante universitario, pero de un tiempo a esta parte se ha vuelto muy bilioso, ¿no? Demasiado sesgado, demasiado, digamos, severo, demasiado desmedido en algunos conceptos y en algunos parámetros. Personalmente he acertado en muchos análisis políticos que él ha equivocado. Ahí están mis grabaciones y las publicaciones de él. O sea, en materia de análisis político no es su fuerte de César Hildebrand, pero su imagen todavía pesa en los sectores mediáticos. Sin embargo, es demasiado excesivo en sus conceptos. Maestro Joel, por favor, veamos las primeras imágenes. Entonces, esto en otros países simplemente está prohibido. Países capitalistas y prósperos. Pero esto de tener 85% de las farmacias, no, eso no es capitalismo. Esto es un cuasi monopolio arbitrario, pendenciero e inaceptable. Esto no es capitalismo, esto es salvajismo del dinero. Simplemente es el mandato del billete. Y claro, además, ¿qué va a decir gestión, no? Si gestión es parte de la corporación del comercio, y el comercio tiene más del 80% de la publicidad de la prensa escrita porque controla ahora casi toda la prensa escrita. El comercio, Correo, Ojo, Tromi, Perú 21, América Televisión, Canal N, es decir, un monstruo. Han destruido instalaciones y piden 80 millones. Esta es la anarquía que está cundiendo y esto es lo que el gobierno no quiere ni puede enfrentar. Porque el gobierno no tiene claro el asunto de la minería y el gobierno tiene intereses muy, muy específicos en zonas antimineras. Y eso sí es un crimen. Vamos a quedarnos con una minería semi-paralizada o trabajando al 80 o al 70% en el momento en que el precio del cobre podría, digamos, ser significativo. Necesitamos un gobierno. No hay gobierno. Ese no es un gobierno. Es un simulacro de gobierno. Es un intento de gobierno. Pero no es un gobierno. Es terrible decir eso. Pero el Perú está acéfalo. Y por el lado del Congreso ni se diga, ¿no? Es un montón de insensatez y basura al mismo tiempo. Bien, es delicioso escuchar a César Hildebrand cuando él analiza la realidad nacional, porque es el que más conoce, ¿no? Es un hombre que ha estado en el quehacer periodístico sin prisa y sin pausa, y sostenidamente. Ha tenido algunos descansos, algunos recesos, y yo siempre he lamentado y lamento que él no esté en la prensa grande. Con todos sus errores y sus excesos, creo que César Hildebrand debería estar en la prensa grande, pero sin embargo lo tienen vetado los grandes grupos de poder. ¿Por qué? Porque ya lo escucharon, ¿no? Han escuchado cómo critica al monopolio del comercio, cómo critica el monopolio de las farmacias, y eso es bueno. Pero de ahí a sus frases como, por ejemplo, que hay una anarquía que no quiere ni puede enfrentar el gobierno está pechando toda esta crisis política con mucha elegancia, con mucho punche, con mucho músculo y con la ley. Yo no sé de qué se queja César Hildebrand.
Anarquía es cuando haya saqueos, Dios mío, el país está incendiándose. Y eso no hay, César Hildebrand. Hay que entender que César Hildebrand ha sido velasquista, apoyó la dictadura de Velasco Alvarado, y su hermana también, Marta Hildebrand, y su hermana es una gran racista. O sea, de repente, porque ese apellido Hildebrand considera que puede mirar a los demás hacia abajo, ¿no? Pero eso es un tema personal de él, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, que el gobierno tiene intereses muy específicos en zonas antimineras es un exceso, ¿no? Porque si fuese eso verdad, oiga, hace rato que la minería en el Perú estuviese prácticamente en cuidados intensivos, y no es así. La minería sigue trabajando, ¿no es cierto?, sin problemas. Y el gobierno lo que está haciendo es tratar de solucionar el tema. Entonces, es demasiado falto de verdad ahí Hildebrand cuando dice que el gobierno tiene intereses en zonas antimineras y que vamos a tener minería paralizada en un 80 o 70%. Eso es falso. Definitivamente, ¿no? Necesitamos gobierno, no hay gobierno, es un simulacro de gobierno, es un intento de gobierno. Por favor, tenemos un quinto gabinete que enfrenta una crisis política porque los grandes grupos de poder, como Fuente Ovejuna, están atacando al presidente de la República, y hay millones de por medio, porque esto no es gratis. Los grandes grupos monopólicos y las transnacionales están comprando, obviamente, ¿no es cierto?, periodistas, canales, editoriales, analistas, parlamentarios, etcétera, etcétera. Eso como que 2 más 2 son 4. Pero aún así, vuelvo a repetir, el gobierno está pechando esta situación y con la prioridad del presidente Pedro Castillo de la estabilidad política. Entonces, está logrando estabilidad política y él se come los sapos. Por ejemplo, lo de Perú Libre, ¿no? Recibir esa gentuza que le enviaron los hermanos Lerrón para los ministerios y cargos de funcionarios. El presidente tenía que tragarse el sapo y decir, ay, qué rico, ¿no? Pero hay un gobierno. Somos la 4ª mejor economía de la región. Tenemos la inflación más baja de la región y la moneda más fuerte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Julio Velarde ha dicho que este manejo económico está excelente y que vamos a crecer 3%. Entonces, Hildebrand, lamentablemente, está en ese punto errado. Vamos a ver algo más de César Hildebrand. Maestro Joel, por favor. Todos sabemos que Castillo es un presidente impresentable. Pero no, todos sabemos que lo de traición a la patria es una construcción infame, digamos, producida por el extremismo de la derecha peruana, por la derecha más bruta y achorada. Y eso, que era la única salida no viable, digamos, la única puerta que no deberían haber tocado, esa es la que están tocando. Porque la derecha es así, no aprende. Y por supuesto esto va a suscitar, si esto prospera, un asunto sideral. No necesito ser Almagro, ni necesito ser diplomático, ni estar, digamos, en las inmediaciones de la OEA para pronosticar que el sistema interamericano va a saltar hasta el techo si el asunto de traición a la patria prospera. Resulta que el señor Castillo, con todo lo mamarracho que es como presidente, tiene ahora 66% de desaprobación y tenía 76%. O sea, tiene 10 puntos menos de desaprobación ahora. ¿Cómo se explica eso? Lo que hemos tratado de decir en este modesto podcast, ¿no? Un núcleo duro que no le cree a la prensa, que no le cree al Congreso, que cree que Castillo está siendo arrinconado por la vieja oligarquía de siempre, por la vieja plutocracia de siempre, por el civilismo de toda la vida. Bien, frases duras, ¿no?
le ha dicho mamarracho, le ha dicho impresentable, pero lo cierto es que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, se la juega por Pedro Castillo. Gustavo Petro también ha venido a Lima, Gustavo Petro, y AMLO quiere venir a Lima a darle el abrazo y el respaldo a Pedro Castillo. Boric también lo respalda, Arce en Bolivia, Argentina con Fernández, ahora Lula, que va a asumir dentro de poco. O sea, Pedro Castillo no es un personaje, digamos, mamarracho e impresentable. Para el contexto latinoamericano, es una figura política de mucho interés y tienen que negociar con él. Entonces, lo que dice Hildebrand queda en el campo del complejo, ¿no? Hay un complejo, un trauma. Yo soy Blancón, mi apellido Hildebrand, y el otro es Cholito, pues no, es un mamarracho, es un impresentable, pero ojo, para ser candidato a la presidencia de la República solo se exige ser mayor, ¿no es cierto?, de 35 años de edad y ser peruano, nada más. Y aquí en el Perú todos tenemos de inga y de mandinga. Por ejemplo, yo tengo sangre serrana, a mucha honra, y además tengo sangre mochica también, a mucha honra, y también tengo abuelos negros y indios, y a mucha honra. Y el Perú está compuesto de indios, de negros, de blanquiñosos, de todo. Entonces, tenía que llegar un presidente campesino de verdad. Entonces, de repente, todavía no está en la edad mental Hildebrand para entender estas cosas. El señor Castillo es el representante de millones de peruanos. Millones de peruanos lo han elegido y hay que aceptar la voluntad popular. ¿Correcto? Bueno, vamos a otra cosa. Vamos a escuchar, ya que hemos hablado de Castillo, Doctor vamos a escuchar Jaime, al presidente de la República en su mensaje. Doctor Jaime, ¿nos escucha? Sí. Sí, lo nos ha escrito perfecto. A través del WhatsApp Noalberto Cajadillo del Cercado de Lima. Nos ha enviado un video y está esperando, por favor, que lo podamos sacar al aire para su opinión. Ha ocurrido esto en el centro de Lima. Lo vamos a enviar para que usted lo pueda ver, doctor, y pueda dar su opinión. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien, duras imágenes que no es la primera vez que veo, ¿eh? La he visto en casi todas las administraciones municipales y hace poco ha habido otras más escandalosas en Surco, ¿no? Donde 2 mujeres han sido agredidas. El tema es, ¿qué está haciendo el Parlamento para poner protocolos? Nada, ¿no? ¿Qué está haciendo la partidocracia para poner marcos a la intervención de los serenos? Nada, ¿no? Ahora que llegue Rafael López Aliaga, obviamente que esas imágenes van a ser mucho más continuas, ¿ah? Porque no cree usted que Rafael López Aliaga es un santito de chocolate que llega a él y se acabó los abusos del serenazgo. Va a ser peor, como que 2 más 2 son 4. Muy bien, maestro, veamos al presidente y su mensaje. Hermanas y hermanos de todas las sangres, queridos compatriotas, tengan ustedes muy buenas noches. El Congreso de la República ha rechazado de plano el pedido de confianza solicitado por el presidente del Consejo de Ministros, que se expresaba en derogar la ley 31.399, una ley que arrebató e impide desde entonces el derecho de todas y todos los ciudadanos a la participación política de manera directa y sin intermediaciones a través del referéndum. Leyes como la devolución de los fondos del FONAVI o como la no reelección de congresistas no fueran hoy realidad si es que el pueblo
no lo hubiese decidido en un referéndum. Esta ley, de manera arbitraria, nos ha quitado el derecho a ejercerla nuevamente. Nosotros, como gobierno, quisimos devolverla a todos los peruanos y peruanas este derecho que en el actual Congreso ciertos grupos políticos congresales han decidido rechazarla. Ante todo esto, es necesario exhortar también a quienes desde el Congreso hasta ahora siguen forzando con insistencia de vacancia, con denuncias falsas, con desnaturalizadas suspensiones e inhabilitaciones políticas, burdas acusaciones como traición a la patria, que no son otra cosa que burlar y darle la espalda a la voluntad soberana de los ciudadanos que lo expresaron en las urnas. Luego de este rehusamiento expreso de la confianza, con la expresión de rechazo de plano y habiendo aceptado la renuncia del Premier, a quien le agradezco su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el gabinete. Invoco al Congreso de la República a respetar el Estado constitucional de derecho, el derecho del pueblo, la democracia y el equilibrio de poderes. Recapaciten, señores congresistas, pues los grandes anhelos e intereses de la ciudadanía no pueden quedar truncos por intereses desmedidos de algunas élites o minorías. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Muy buenas. Importante discurso porque el presidente de la República, como lo informó el premier Aníbal Torres, ha puesto en su plan de gobierno un tema que precisamente encaja con lo del poder legislativo, el referéndum. O sea, el presidente de la República y su gabinete, muy inteligentemente, pusieron como plan de gobierno la democracia directa a través del referéndum. Por eso es que el Congreso de la República, según su ley 31355, no puede aducir que el presidente de la República no está tocando temas vinculados al Poder Ejecutivo y alejados a los intereses del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque este tema del referéndum y de la democracia directa pasa por el Congreso. Hay una conjunción de intereses del Legislativo con el Ejecutivo y Pedro Castillo lo sancionó mediante un decreto supremo como parte de su plan de gobierno. Y quise hacerles escuchar esto porque en ningún momento el presidente de la República ha dicho denegación fáctica, en ningún momento. Ahora vamos a escuchar a William Zapata, pero les vuelvo a repetir, en ningún momento el presidente de la República ha dicho denegación fáctica. El presidente de la República ha rechazado la cuestión de confianza del Congreso. Ha dicho, hay un rehusamiento expreso, o sea, se va directamente, se zambulle en el artículo 133 de la Constitución, que es la ley de leyes, y después de la Constitución vienen todas las leyes, incluyendo el reglamento del Congreso, pero la ley mamá, la ley madre, es la Constitución política. Arriba de ella no hay nada, abajo todo. Entonces el presidente ha dicho rehusamiento expreso y nunca ha dicho denegación fáctica. Ahora vamos a escuchar al presidente del Congreso de la República, don William Zapata, quien habló tonterías, torpezas. Vamos a analizar lo que él ha dicho, y inclusive dice que no hay denegación fáctica. El presidente nunca ha hablado de eso. Adelante, maestro Joel. Estimados ciudadanos, respecto al mensaje a la nación del presidente de la República, debo manifestar lo siguiente. Quiero precisar que el rechazo de plano de la cuestión de confianza ha sido expresado por la mesa directiva en estricta aplicación de la atribución que le confiere el artículo 86, inciso D, del reglamento del Congreso de la República. El presidente de la República no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señala la Constitución
y el reglamento del Congreso. Hacerlo conllevaría a una disolución inconstitucional del Congreso. En ese sentido, conforme a la Ley 31.355, reitero que el presidente de la República no puede interpretar el sentido de las decisiones que adopte el Congreso. Debemos recordar que no existe la denegación fáctica de las cuestiones de confianza. En consecuencia, usaremos las herramientas constitucionales para la defensa institucional del Congreso de la República y el Estado de Derecho. Gracias. Bien, denegación fáctica en ningún momento. Está totalmente equivocado. El señor William Zapata está demostrando que tienen muy mal asesoramiento. Absolutamente mal asesoramiento. Y olvidémonos del asesoramiento. El señor William Zapata no conoce la Constitución política. No sabe leerla, no sabe interpretarla. Como presidente del Congreso es un ignorante en cuanto a sus funciones, porque si no sabe leer la Constitución política, no sabe interpretarla, no sabe comprenderla, pues él sí es un mamarracho y es un impresentable, como dice César Hildebrand, ¿no es cierto?, en el Congreso de la República. Dice William Zapata que el presidente no puede atribuirse interpretación contraria a la Constitución. Obvio, eso está en la Constitución política, es una verdad de perogrullo. Pero la tontería de decir Castillo no puede interpretar el sentido de las decisiones del Congreso es una soberana tontería. ¿Quién es él? ¿Luis XVI, el rey Sol de Francia? ¿Quién es? ¿Artajerjer, el rey persa? ¿O se cree Idi Amin, el sanguinario tirano de Uganda? El pueblo peruano, todos, tenemos que interpretar el sentido de las decisiones del Congreso de la República, porque el señor William Zapata y los 130 congresistas son simplemente empleados políticos del pueblo peruano. Ellos simplemente están ahí porque el pueblo lo ha decidido, los ha mandado para que cumplan tales y cuales cosas. Y por lo tanto el pueblo tiene que interpretar el sentido de sus decisiones. Por lo tanto, William Zapata, si esto lo puede hacer cualquier ciudadano, con razón, con mucho mayor razón lo tiene que hacer el presidente de la República. Máxime, cuando el artículo 133 ampara al presidente de la República en cuanto a interpretar el rehusamiento a la cuestión de confianza, y eso es lo que ha hecho el presidente. Por eso ya está sancionada la primera denegación de la cuestión de confianza. Vamos a escuchar ahora a doña Elvia Barrios, quien en un acto desesperado, ridículo y de angustia, ha salido a dar una conferencia de prensa hace unas horas, junto con los enemigos de Pedro Castillo, con los enemigos del Poder Ejecutivo, con los enemigos del gobierno. Elvia Barrios ha salido junto con Nelson Chac, el Contralor General de la República, ha salido con Eliana Rebolledo, la defensora del pueblo, y contra el señor Ávila, ¿no es cierto?, el señor Henry José Ávila Herrera, presidente de la Junta Nacional de Justicia, el mismo que presentó ante la sociedad y oficialmente al actual fiscal de la Nación, la desgracia de la República, doña Patricia Benavides Vargas, hermana de la jueza Emma Vargas, que está siendo procesada por vender libertades a narcotraficantes, y cada libertad a $150,000, ¿no es cierto? Y se vendieron varias, al parecer más de 100. Entonces, qué pena. ¿Y saben por qué quiero hacerles escuchar esto? Porque la señora Elvia Barrios está llamando al presidente a llamar a un Consejo de Estado. Y les digo lo siguiente: la figura del Consejo de Estado no está en la Constitución política. Por lo tanto, la señora Elvia Barrios está hablando cosas que no están en la ley, siendo ella titular del Poder Judicial y al lado del titular de la Junta Nacional de Justicia. El Consejo de Estado existe en la mente de ella, pero en la Constitución no.
Por lo tanto, el presidente no puede atender un llamado de algo que no está dentro de la Constitución política, porque el Congreso le puede decir, oiga, usted tiene incapacidad moral, pues, porque está yendo a una reunión de Consejo de Estado que no está fijado en la Constitución política, y lo vacan. Escuchemos a Elvia Barrios. Adelante, maestro Joel. Expresamos nuestra profunda preocupación por la persistencia de la crisis política en nuestro país, cuyas dimensiones ponen en grave riesgo la institucionalidad democrática, la buena gobernanza, los derechos fundamentales de las personas y el progreso económico del país. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del sistema democrático y el diálogo como mecanismo fundamental para superar la actual crisis que agobia a nuestro país, que afecta seriamente el funcionamiento del Estado y compromete el futuro de 34 millones de peruanos y peruanas. En ese contexto, invocamos al presidente de la República a que convoque con el carácter de urgente a todos los poderes del Estado y órganos constitucionalmente autónomos para promover un espacio de diálogo que permita lograr consensos y acuerdos mínimos para restablecer la estabilidad y la paz social en el marco del respeto irrestricto al Estado democrático de derecho y al orden constitucional vigente. Qué pena, ¿no? Ella, que lidera un poder judicial que es una de las instituciones, disculpen la palabra, pero una de las instituciones más corruptas y más odiadas de la República por su lentitud, por su corrupción, por su ineficacia. La Junta Nacional de Justicia, que ha designado a una fiscal de la Nación que ha hecho maestría y doctorado en el mismo año. O sea, nos ha engañado. Y la Junta Nacional de Justicia resulta una junta de bobos que se han dejado engañar por una señora que ha dicho que ha hecho maestría y doctorado en un solo periodo de tiempo. Entonces, es patético. ¿Por qué están desesperados Elvia Barrios y sus acompañantes? Por la Asamblea Constituyente. Temen que una Asamblea Constituyente les quite el poder y las joyerías que tienen en este momento y no pueden dormir, están asustados. Pasemos a otro tema. Siguiente video, maestro Joel, por favor. Vamos a ver ahora a la premier, Betsy Chávez, quien hace su intervención, hizo su intervención y deja varias cosas para leer. Vamos adelante con eso. Entonces, lo que viene a continuación, entiendo, es ese acercamiento que es propio del proceso político, de la vida política en nuestro país. Un nuevo Consejo de Ministros, inmediatamente tender puentes, porque el propósito es lograr que en el Congreso les den la confianza. Correcto. Entre tanto, en el gabinete se tiene que ir trabajando en las propuestas de trabajo, que son las que se tienen que presentar ante el Pleno, y es el Pleno el que tiene que decir, estamos de acuerdo con lo que van a hacer, al margen de las personas. Exacto, sí. Pero ahora pareciera que el qué van a hacer no es tan relevante, sino quiénes están viniendo al Congreso a pedir la confianza, ¿no? ¿Cómo entiende ese escenario? Porque pareciera que ese es el sentir. Mire, yo creo que en este momento en el que estamos participando varios actores políticos, tenemos una responsabilidad que va por encima de ser actores políticos en este espacio de la historia, en Cristiano. ¿Qué le estamos dejando a los que nos van a suceder? El Congreso de la República, un sector del Congreso, ha decidido modificar el procedimiento de la cuestión de confianza. La cuestión de confianza era una prerrogativa que tenía el Ejecutivo, así como el Legislativo tiene la prerrogativa de la interpelación y la censura, que es el control político que ejercen hacia los ministros. Igual, para la ejecución de políticas de gobierno, también el Ejecutivo tenía la cuestión de confianza. Cada uno herramientas jurídicas constitucionales. El Legislativo ha mutilado la cuestión de confianza y ahora dice, yo creo que tú debes hacer cuestión de confianza por esto y esto. Pero no necesariamente que yo te la deniegue de manera liminar implica de que sea un rechazo de la cuestión de confianza. Entonces, ¿ante qué estamos? Te dice, estamos en igualdad de condiciones, pero yo decido cuándo te voy a dar a ti las condiciones. O sea, esa situación
reitero, al margen de los actores políticos del hoy, tiene que ser regulada y tiene que ser restituida. De ahí que mi juramentación fuera por la restitución de la separación y el equilibrio de poderes. Un poder en estos momentos está pesando más que los otros poderes del Estado. Es una situación grave. ¿Qué le estamos dejando a los que vienen después de nosotros? Entonces, ese es el tema que tenemos por corregir y por mejorar. Sin embargo, entiendo que desde el Ejecutivo ya se entendió esto como la primera negación de confianza. Correcto. ¿No? ¿Y están firmes en esa posición? Por supuesto. Nosotros hicimos un acta, ¿no? El acta, además que las personas, todos pueden ver en nuestro portal de PCM, que indica la resolución suprema por la que se acepta la renuncia del doctor Aníbal Torres Vázquez en su calidad de premier en mérito a la carta de renuncia y la carta de renuncia en mérito al acta de sesión de Consejo de Ministros, donde indicamos nosotros por qué fundamentos jurídicos constitucionales esto constituye un rechazo de la confianza. Ahora bien, si decir esto, lo que estoy diciendo con esta claridad, va a implicar que no me den la confianza, o sea, yo no puedo obligar a los parlamentarios a que me den la confianza, pero sí puedo ser honesta y sincera con la ciudadanía en lo que nosotros consideramos que es justo y necesario. Reitero, al margen de nosotros como actores políticos, ¿qué le estamos dejando a los que vienen después de nosotros? Entonces, entendemos que la posición del Ejecutivo es claramente ya haber, digamos, contar con un rechazo de confianza. Correcto. El primero. Y eso es, digamos, la posición del Ejecutivo. Está claro, ¿no? Esta parte es vital porque la Premier les ha dicho en pocas palabras, si yo soy Premier es porque rechazaron la confianza. Y está bien planteada. Ella es constitucionalista también, ¿eh? Pero lo que quiero relevar aquí es la sutileza de Betsy Chávez. Porque ella tiene indignación, ira e impotencia bien disimulada, porque le ha dicho al Congreso, es grave lo que ustedes están haciendo, han mutilado la democracia directa, han arrebatado el derecho de referéndum al pueblo y han distorsionado la separación y división de poderes, eso es grave, está diciendo, vengo a solucionar eso. O sea, ya les dijo, estoy con la espada en la mano, está clarísimo. Está clarísimo. Vamos al siguiente video de doña Betsy que explica un tema importante. Adelante, maestro Joel. Sin embargo, hay situaciones que se tienen que resolver inmediatamente en el Parlamento. El presupuesto, el día de mañana. El presupuesto, efectivamente. Y ya el ministro Curburneo, el ministro de Economía, correcto, ha expresado su preocupación porque de la propuesta que han hecho llegar a la Comisión de Economía o de presupuesto del Congreso, ya hay una disposición aprobada que es distinta, con una una disposición de más de 1.000 millones de soles que no estaban contemplados, incorporados en este nuevo proyecto de ley. Y el viceministro de Hacienda también ha sido claro en expresar su preocupación al respecto. Esa es la situación en este momento. Mañana se tienen que juntar. Sí. Mañana tienen que conversar. Es muy bueno socializar esta información. Estamos a puertas de poder aprobar la ley más importante que tiene un país. Marco presupuestal. Entonces, el proyecto que ha mandado el Ejecutivo equivale a 214.8 mil millones de soles para el próximo año. El dinero que vamos a tener en todo el Estado para poder ejecutar las obras públicas y también, por supuesto, gastos corrientes. Este proyecto ha sido aprobado por el Parlamento en el dictamen de la Comisión de Presupuesto por la cantidad tal cual, 214.8 mil millones. Las personas nos preguntarán, ya pues está bien entonces, ¿no? Y está el presupuesto. No. La preocupación del ministro de Economía y Finanzas, que además comparte todo el gabinete, es la siguiente. Han decidido tocar como fuente de financiamiento los fondos de contingencia en 1.164 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que si al próximo año tenemos un terremoto o una nueva variable de COVID o cualquier fenómeno, no tendríamos de dónde sacar el dinero. ¿Este fondo de contingencia es distinto de los 214 mil millones? No, los 214.8 mil millones está ahí dentro el fondo de contingencia que normalmente oscila entre 3 a 5 mil millones. De acuerdo. Entonces, lo que ha tocado en estos momentos el Parlamento es obras públicas, vamos a usar estas obras públicas que nos piden los diferentes congresistas, pero vamos a tocar como fuente de financiamiento los fondos de contingencia. Si tocan el fondo de contingencia, que es un tema sui generis, nunca se ha tocado el fondo de contingencia, nos vamos al año 2020, si en el 2020 hubiéramos tenido en el presupuesto comprometido el fondo de contingencia,
simplemente no hubiéramos sabido cómo afrontar el COVID. Ojo, y ya fue una situación muy compleja en nuestro país para el sistema de salud que tenemos. Entonces, si al... Clarísimo, ¿no? Está clarísimo que el Congreso de la República quiere vaciarle la caja fiscal a Pedro Castillo. Quiere utilizar como fuente de financiamiento el fondo de contingencia, o sea, las joyas de la abuela que tenemos para cubrir cualquier emergencia en casa. Los congresistas se los quieren tumbar abajo, y ese es el pleito en estos instantes. La ministra está exponiendo junto a sus ministros la necesidad de que se apruebe el presupuesto sin ese agregado. O sea, el Congreso va de malas. Y me parece muy claro que luego más adelante ella va a decir que el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha sido acogida por ella por ser un gran maestro y que va a trabajar de la mano con él, porque definitivamente hay un equipo compacto ya con Pedro Castillo que hay que cerrar el Congreso. Lo están haciendo utilizando mucha sutileza, o sea, mejor dicho, están aplicando anestesia, tanto a los congresistas llorones, porque ya han habido llorones que están reclamando por los cobros que vienen hasta el 2026, como también aplicar anestesia a la opinión pública y aplicar anestesia a la prensa grande, para que esto no se forme un bolondrón. Pero lo cierto es que Castillo se va a traer abajo al Congreso, porque es una necesidad para él, porque así se libra de la izquierda con los hermanos Cerrón y esa cáfila de izquierdistas negociantes y traicioneros y sinuosos, y también con una derecha fascista que lamentablemente hace daño al país. Eso es todo por hoy, mis estimados amigos. Nos encontraremos el próximo lunes y muchas gracias por su compañía.